Sí, está grabado. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, nada más para recapitular rápidamente en dónde, para situarnos. Eh, en las sesiones anteriores vimos, estamos estudiando el entendimiento correcto y estamos específicamente estudiando el Majjhima Nikaya número 9, el discurso sobre el entendimiento correcto. Anteriormente ya habíamos revisado la primera parte que versaba sobre el entendimiento correcto en términos del entendimiento de lo sano y lo malsano. Entonces, en la siguiente categoría para estudiar, que va a ser la que vamos a revisar el día de hoy, es el entendimiento correcto en términos del entendimiento de los cuatro nutrimentos. Entonces esta es una categoría, vamos a decir, es poco común encontrarlo como una enseñanza. Sin embargo, hay varios suttas en el canon Pali, que versan sobre los cuatro nutrimentos y su importancia. Entonces, lo que he hecho es desde luego que la parte principal es la sección en Majjhima 9, pero he tomado fragmentos de otros suttas, entonces he hecho un resumen como todos los que hago para estas sesiones. Entonces voy a cambiar la pantalla y voy a empezar la presentación. Vamos a ver toda la pantalla. Compartir. Ahí creo que ya estoy compartiendo. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Pueden ver en la pantalla el texto? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Se ve? Bueno. Entonces, el encabezado es nutrimento. El término pali es ahara. Y veníamos de la parte anterior del sutta número 9 del Majjhima, y después de que el venerable Sariputta explicó a los bhikkhus el aspecto de lo sano y lo malsano, los bhikkhus le preguntan, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero? Y él les contesta, es posible, amigos. Y entonces él dice, amigos, cuando un noble discípulo entiende el nutrimento, el origen del nutrimento, el cese del nutrimento y la vía que conduce al cese del nutrimento, de esta forma también él es uno de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces, esto indica que, por eso digo que es un tema fundamentalmente importante, porque es inclusive es una vía. El entendimiento del nutrimento es una vía hacia el entendimiento correcto. Entonces, imagínense ustedes la prominencia que tiene como enseñanza del Dhamma, y sin embargo casi no se conoce, casi no se habla de ella, desgraciadamente. Bueno, lo bueno es que lo estamos estudiando. Entonces, noten aquí que este párrafo 10, cuando dice el venerable Sariputta, dice, el discípulo entiende el nutrimento, el origen, el cese y la vía que conduce al cese, está hablando de las cuatro nobles verdades, es decir, está analizando o describiendo el nutrimento en términos de las cuatro nobles verdades. ¿Sí? Entonces, ese es el primer aspecto que es muy relevante, ¿no? Bien, y después dice, existen estas cuatro clases de nutrimento para el mantenimiento de seres que ya han llegado a la existencia y para el sostén de aquellos que buscan una nueva existencia. ¿Sí? Entonces, tanto el ser que ya está establecido en alguno de los tres mundos o un ser que está en tránsito, por decirlo así, ambos requieren para su sostén
para el sostenimiento, para sostener la existencia, el nutrimento. Ahora, ¿cuáles son los tipos de nutrimento que se describen en el sutta? El sutta dice que son 4. El primero es alimento físico, burdo o sutil, Kavalinkara Hara, Olarika va Sukuma. Olarika va Sukuma es burdo o sutil. Y Kavalinkara Hara es alimento físico. Después el siguiente nutrimento es contacto, Asahara. Después el número 3 son las voliciones mentales, Mano Sanchetanahara. Y el cuarto es la conciencia, o Vijnanahara, el nutrimento de la conciencia. Entonces, eso es interesante. Son estos 4. El primero es físico y los otros 2 son mentales. Es lo primero que hay que notar. ¿Sí? Son los 4 tipos de nutrimento. Otra cosa que uno nota inmediatamente en esta lista es que a lo que se está refiriendo es básicamente ha seleccionado 4 cosas que son parte de los agregados, de los 5 agregados, ¿sí? Entonces, los 5 agregados son forma material, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Entonces, el contacto, el número 2, es una formación mental. La volición también es una formación mental y la conciencia es un agregado en sí mismo. El alimento físico es parte de la forma material. Bien. Después dice, Bhikkhu Bodhi hace un comentario diciendo que el nutrimento ahara debe entenderse aquí en un sentido amplio, como una condición destacada para la continuidad de la vida individual. El alimento físico, Kavalinkara Hara, es una condición importante para el sostén del cuerpo físico. El contacto lo es para la sensación, la volición mental para la conciencia y la conciencia para la mentalidad, materialidad o mente-materia, el organismo psicofísico en su totalidad. Al anhelo se le llama el origen del nutrimento, porque el anhelo de la existencia anterior es la fuente de la individualidad actual con su dependencia y consumo continuo de los 4 nutrientes de esta existencia. Entonces, ese es un punto importantísimo, tener muy claro que el anhelo, el deseo, la sed, la avidez del nutrimento. ¿Sí? Ahora, aquí también hay otra cuestión que menciona en este párrafo que hay que tomar en cuenta. Está hablando en términos de condiciones para el sostén es decir, hay una dependencia, hay un aspecto dependiente. Dependiendo del alimento físico, se sostiene el cuerpo físico. Dependiendo del contacto, se da la sensación. Dependiendo de la volición, se da la conciencia. Y dependiendo de la conciencia, se da la mente-materia. Entonces, aquí hay una relación de dependencia cuando consideramos los 4 aspectos del nutrimento. Esto mismo lo vamos a ver un poquito más adelante, simplemente escrito de otra forma, pero lo vamos a ver para hacer énfasis. Ahora bien, Nyanaponika Cartera hace el siguiente comentario. Dice, la contemplación del aspecto de dukkha en el nutrimento nos lleva a una formulación de las 4 nobles verdades en términos de nutrición o nutrimento. Dice, los cuatro nutrientes de la vida representan la primera verdad del sufrimiento, es decir, los 4 nutrimentos son sufrimiento. El ansia o avidez por los 4 nutrientes es el origen del sufrimiento, es decir, la segunda noble verdad. Después dice, el cese
ese anhelo o avidez es el cese perdón, aquí debe de ser el cese del proceso continuo de aferrarse al alimento material y mental, lo cual constituye el fin del sufrimiento, la tercera verdad, y el noble óctuple sendero es el camino hacia ese cese. ¿Sí? Entonces muy interesante ver la formulación en la relación entre el nutrimento y las 4 nobles verdades. ¿Sí? Entonces, la causa del sufrimiento, la segunda noble verdad, es el deseo, la avidez, el ansia por los 4 nutrientes, que son alimento físico, contacto, volición y conciencia. Entonces, esas son 4 cosas a las que los seres les tienen avidez. Unas son más obvias y otras no son tan obvias. Ya lo veremos más adelante. Bien, ¿cuál es el origen del nutrimento? Con el surgimiento del deseo surge el nutrimento. Ese es el origen del nutrimento. Entonces, eso se tiene que entender. Bien. El cese del nutrimento. Con el cese del deseo, el nutrimento cesa. La vía que conduce al cese del nutrimento. La vía que conduce al cese del nutrimento no es más que este noble óctuple sendero. Este es entendimiento correcto, intención correcta, lenguaje correcto, acción correcta, modo de subsistencia correcto, esfuerzo correcto, atención y concentración correctas. Entonces, esa es la vía que conduce al cese del nutrimento. Entonces, generalmente lo decimos en términos de la vía que conduce al cese del sufrimiento. Pero como el nutrimento es sufrimiento, es otra forma de decirlo. Y de hecho, el ponerlo de esa forma, expande un poquito nuestro entendimiento acerca del mismo sufrimiento. Es decir, podemos reflexionar muchísimo acerca de la primera noble verdad simplemente analizando el nutrimento en sus cuatro modalidades. Luego continuamos con el Sutta, el Majjhima 9, en el párrafo 12 dice: cuando un discípulo noble ha entendido de esta manera el nutrimento, el origen del nutrimento, el cese del nutrimento y la vía que conduce al cese del nutrimento, abandona por completo la tendencia subyacente a la sensualidad, anula la tendencia subyacente a la aversión, extirpa la tendencia subyacente a la noción y presunción del yo soy. ¿Sí? Y abandonando la ignorancia y haciendo surgir el verdadero conocimiento, esa persona aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a ese Dhamma verdadero. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que si uno entiende las 4 nobles verdades, entonces uno abandona por completo todo lo que nos hace, todo lo que nos ata a samsara, que son precisamente las tendencias subyacentes del deseo sensorial, de la aversión y de la ignorancia. Esa es la forma de interpretar este párrafo. Bien, entonces continuamos. Aquí es nada más una nota mía. Es interesante notar que ahara es traducido en ocasiones como causa. O sea, nutrimento a veces el término pali se traduce como causa, aunque el vocablo usual para raíz es hetu y para condición es pachaya. El diccionario budista de Buddhadatta traduce causa en forma indistinta como hetu o pachaya. En la categoría del Dhamma, del origen dependiente, se usa el término nidana para designar fuente, causa u origen.
Ahora, en términos de la estructura de este Majjhima Nikaya, podemos ver cómo el venerable Sariputta, en forma muy sagaz, hace preceder la descripción del entendimiento correcto en términos del origen dependiente con el análisis del nutrimento. Entonces es como un preparativo, por decirlo así, es decir, nos prepara gradualmente para entrar ya en el origen dependiente como uno de los aspectos primordiales que definen el entendimiento correcto. Pero puesto que el nutrimento tiene que ver precisamente con aspectos causales, entonces esa estructura de cuatro factores es más simple que la estructura de 12 factores del origen condicionado o origen dependiente. Entonces, de alguna forma es muy didáctico, ¿sí? Y así, por ejemplo, acaba de mencionar que la causa del cuerpo físico es el alimento físico, es decir, el nutrimento físico. La causa de las sensaciones es el nutrimento que llamamos contacto. La causa del renacimiento es la volición o karma, que es el tercer nutrimento. Y la causa de la mente y materia es la conciencia, el cuarto nutrimento. Sobre todo en este último caso, considerándolo como lo podemos entender un poquito más claro, porque puede parecer un poco oscuro, pero es más claro si consideramos, por ejemplo, la conciencia de reenlace, es decir, la conciencia que surge posteriormente al momento de la muerte, ¿sí? Es la conciencia, es el primer momento de conciencia de la nueva vida, que está asociada causalmente a la mente y materia correspondiente al nuevo ser que acaba de renacer, por decirlo así. Entonces, es interesante este aspecto del nutrimento en relación a las cuestiones causales, ¿sí? Como factores causales. Repito, es una preparación para entender el origen dependiente. Bien, ahora un poquito como recapitulando, estoy mostrándoles la traducción del diccionario budista de Nyanathilaka, en donde se encuentra la definición de nutrimento, ahara. Él traduce nutrimento, comida, y se usa en el sentido concreto como alimento material y como tal pertenece a la categoría de la corporalidad derivada. En sentido figurado, como fundamento o condición, es una de las 24 condiciones o pachaya y es utilizada para denotar los 4 tipos de nutrimento, los cuales son materiales y mentales. ¿Sí? Entonces, ahara debe ser considerado como condición y es una de las 24 condiciones que determinan todos los fenómenos condicionados, ya sean físicos o mentales, en la existencia. Entonces, el primero estamos repitiendo, el alimento material, ¿sí? El cual alimenta la corporalidad óctuple, dice, teniendo la esencia nutritiva como su octavo factor. Entonces, estos son el aspecto sólido de la materia, el aspecto del cuerpo propiamente, el aspecto sólido, el líquido, el calor, la moción, es decir, los 4 grandes elementos, y después las formas derivadas de la materia, como lo son el color, el olor, el sabor y la esencia nutritiva. Después, el contacto sensorial y mental es una condición para alimentar los 3 tipos de sensación: agradable, desagradable y neutra. Entonces, con el contacto como condición surge la sensación. Entonces, esto es parte de la fórmula clásica del origen dependiente. Pero ya lo
estamos viendo aquí desde en la misma definición de lo que es los aspectos del nutrimento. El tercer nutrimento es volición mental, Mano Sanchetana, y lo define como lo que alimenta el renacimiento. Lo que alimenta el renacimiento. Ver Paticca Samuppada, es decir, ver el origen dependiente. Ustedes saben que en la fórmula del origen dependiente, teniendo la volición mental como condición, surge la conciencia. Y teniendo a la conciencia como condición, surge la mente materia. Es decir, y nuevamente, en originación dependiente se puntualiza la conciencia de reenlace. Por eso se dice aquí que la volición mental alimenta el renacimiento, ¿sí? Porque es lo que alimenta la conciencia de reenlace, precisamente. Y posteriormente el cuarto nutrimento es la conciencia, que a su vez alimenta a la mente y la corporalidad, es decir, Nama Rupa, o la mente materia, o mentalidad, materialidad, también lo traducen de esa forma a veces. Entonces, ahí están ya los 4 nutrimentos y sus aspectos como factores condicionados y como factores condicionantes que son parte del origen dependiente de los fenómenos. Ahora, aquí también este resumen, por supuesto, yo se los envío para que lo tengan, y he incluido literatura importante acerca de los 4 nutrimentos para que la tengan a la mano. Por supuesto, el Majjhima 9 ya lo tienen, pero si quieren leer el comentario, lo encuentran en el discurso del entendimiento correcto del Bhikkhu Nyanamoli. También en Majjhima Nikaya hay referencia a los nutrimentos en el Majjhima 38 y en Samyutta Nikaya, en 3 suttas del Samyutta. Y una de las referencias más importantes y que más les recomiendo es The Four Nutriments of Life de Nyanaponika Thera. Ahí Nyanaponika hace una exposición muy exhaustiva, muy completa, toma todas las fuentes posibles en el canon y en los comentarios para hacer una presentación de los 4 nutrimentos, que realmente a mi forma de ver, es una verdadera obra maestra de la exposición del Dhamma. Y no sé, ya no tuve tiempo de averiguar si hay una traducción al español, tal vez la haya, ojalá, y si no, ese sería, por ejemplo, un muy buen texto para traducir al español, sería increíblemente útil. Bueno, ese fue el comercial. Ahora, otros aspectos más. Dice, el Buda señala que uno debe escapar de la dependencia hacia el nutrimento. Claro, entonces es decir que uno tiene que escapar dukkha. Dice que uno debe desarrollar la vía hasta el punto en que, en relación al nutrimento, uno debe generar nivida, viraga y vimutti, es decir, disgusto, repugnancia, desencanto con respecto al nutrimento, después desapasionamiento, viraga, o no avidez con respecto al nutrimento, y finalmente eso conduce a la liberación. Ahora bien, aquí hemos visto puras cuestiones teóricas, por decirlo así, ¿no? Para entender lo que es el nutrimento, su relación con el origen dependiente, su relación con las 4 nobles verdades. Y ahora aquí vienen algunas estrategias que nos permiten precisamente desarrollar ese desencanto y ese desapasionamiento con respecto al nutrimento. Entonces, el primer aspecto que menciono es el del alimento físico. Entonces, ya en la práctica, como meditadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, esta es una posibilidad, ¿no? No les digo que tiene que ser así, a pie juntillas, ¿no? Estas son cosas que se pueden practicar, que se pueden hacer, ¿no? Entonces, uno debe reflexionar respecto al uso del alimento físico, ¿sí? Uno debe reflexionar, por otra parte, acerca de su aspecto repulsivo.
¿Por qué? Porque hay apego hacia el alimento físico, hay deseo, hay avidez por el alimento físico, por los sabores, por las sensaciones correspondientes. Y también hay que reflexionar, otra reflexión muy importante que es posible, es el hecho de que dicho alimento, el que consumimos, es consumido a expensas de la vida de otros seres. Y claro, este aspecto uno puede expandirse muchísimo en una reflexión. Como ejercicio es muy bueno, ¿sí? Como ejercicio de meditación, uno lo toma como ejercicio y analiza todas las formas en que otros seres mueren o sufren para que nosotros podamos continuar abasteciéndonos del nutrimento. Entonces, uno debe constantemente reflexionar en la naturaleza y finalidad del alimento de acuerdo con la reflexión acerca de los requisitos para la vida. Esta es la reflexión monástica, esta es la reflexión que los monjes cantan todos los días antes de la comida. La traducción es la siguiente: tomo este alimento no por infatuación con los sabores, no en aras de la complexión, no en aras de la belleza física, sino solo para mantener el cuerpo, para vivir la vida santa, aliviando las sensaciones desagradables debidas al hambre y sin generar nuevas sensaciones desagradables debidas a la ingestión excesiva. La comida está compuesta de meros elementos carentes de un yo, de la misma manera que este cuerpo está formado de meros elementos carentes de un yo. Entonces, este fragmento, por ejemplo, uno lo puede memorizar, uno lo memoriza y uno puede practicar. Bueno, para los laicos generalmente en los periodos de retiro uno hace esta recitación, ya sea en voz alta o simplemente mentalmente, uno hace la revisión antes de proceder a comer, ¿sí? Ahora bien, hay otro aspecto de reflexión que el Buda recomienda. Es súper interesante porque este aspecto del nutrimento realmente tiene un alcance muy grande en términos de desarrollo de conocimiento introspectivo. Puede ser muy conducente al logro de vías y frutos. De hecho, es tan importante que en alguna ocasión el Buda mencionó que ustedes probablemente saben que en la orden monástica, por lo menos la de los bhikkhus, que es la que conozco, hay cuatro reglas de derrota que se llaman, es decir, son cuatro reglas que si uno las rompe, uno deja de ser bhikkhu en ese momento, ¿no? No hay perdón, no se puede restaurar el estado de bhikkhu en esa persona. Una de ellas es, por ejemplo, el matar un ser viviente, otra es robar, la otra es tener contacto sexual y la cuarta es causar un cisma en la sanga. Esas son las cuatro reglas de derrota. Pero el Buda mencionó en una ocasión en la que estaba viendo a sus monjes, como ciertos monjes novicios principalmente, se estaban infatuando con la comida que estaban recibiendo. Es decir, los laicos en una ocasión llegaron al monasterio y ofrecieron muchísima comida y muy variada y muy deliciosa. Y entonces los jóvenes monjes estaban totalmente infatuados con la comida y entonces el Buda reflexionó. Se dice que él dijo que si fuera por él, casi, si fuera por él haría, él estipularía una quinta parágica, es decir, una quinta regla de derrota. Y esa regla sería, si el monje se infatua con la comida, queda derrotado. Pero inmediatamente llegó a la conclusión de que a pesar de la gravedad del asunto, no la podía instituir como una regla de derrota,
inclusive como una regla. Entonces, ¿por qué? Porque el alimento es absolutamente necesario para la manutención y la preservación y la continuidad del cuerpo. Entonces, en su lugar, entonces les dio esta recitación, les enseñó, digamos, esta recitación que acabo de leer, precisamente para concientizar a esos monjes de la importancia de desarrollar un desapasionamiento con respecto a esa infatuación en la que habían caído, ¿no? Entonces, él puntualiza que es necesario ese tipo de renuncia hacia los placeres de la comida, que se necesita una restricción sensorial especial con respecto a ese tipo de estímulo, que se necesita abandonar todo deseo y toda avidez, etcétera, etcétera, etcétera. Y al tiempo en que les habla de eso, también les da un símil muy, muy fuerte. Es el de el símil de una pareja que cruza un desierto y se queda sin comida en medio del desierto. Y bajo esas condiciones, habiéndose muerto el pequeño hijo con el que iban en la travesía, se lo comen para poder subsistir y así llegar finalmente a salvo a su destino. Entonces, él les pregunta a los monjes, ¿acaso ustedes creen que esos padres comieron o comerían la carne de ese niño con gusto, con infatuación? Pues la respuesta fue obviamente no, sino que les dijo que debe ser exactamente la misma actitud que el monje debe tener con respecto a la comida, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Y por otro lado, una gran área también del entrenamiento monástico, por lo menos, es que el alimento debe considerarse como algo repulsivo. Uno tiene que ver la repulsividad en el alimento, ¿no? Por ejemplo, son muchísimos aspectos. Por ejemplo, se mencionan muchos en el Visuddhimagga. Uno, por ejemplo, es uno de tantos. Es, por ejemplo, considerar que para poder ingerir el alimento uno tiene que salivar y uno tiene que cubrir el alimento en la boca, saturarlo de saliva, pero la saliva es algo repulsivo, ¿no? Y después el bolo alimenticio pasa al estómago, ahí es mezclado con otros líquidos, etcétera, y finalmente se descarta y el nutrimento es procesado de manera que a final de cuentas se descarta como orín y como heces, los cuales son sumamente repulsivos. Y la reflexión es que uno como ser humano está constantemente a merced de estos efectos secundarios que son derivados de nuestra ansia y nuestra avidez por el alimento, ¿no? Entonces uno tiene que contemplar como un todo el aspecto repulsivo de la comida. Hay muchos otros detalles que uno puede considerar de cómo ver el alimento como repulsivo, pero eso es ya tarea del meditador. Bien, seguimos con el aspecto del contacto. Uno debe reflexionar en el contacto como la causa de la sensación y entender la gratificación, el escape y la vía de escape con respecto a las sensaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el contacto, ¿por qué la sensación? Porque el contacto es algo muy inmediato. Recuerden ustedes, el contacto es la confluencia espacio-temporal de una base sensorial, un objeto sensorial y la correspondiente conciencia. Cuando esos tres aspectos confluyen o convergen en un momento y en un espacio dado, se da el contacto, ¿sí? Pero es inmediato, ¿sí? Entonces, como reflexión práctica, uno no puede practicar realmente con el contacto, pero sí puede uno practicar con la causa del contacto, que es la sensación, Vedana.
De hecho, y entonces, la forma en la que uno practica es a través de los 4 fundamentos de la atención. Recuerden que el segundo fundamento de la atención es la atención a las sensaciones. Y así practicando, de acuerdo con el Satipatthana Sutta, uno entiende la gratificación de la sensación, el escape con respecto a la sensación y la vía de escape con respecto a las sensaciones, la cual es obviamente el noble octuple sendero. Y de la misma manera, habrá que considerar que derivado de la sensación surge el agregado de la percepción y de cómo la percepción también es dukkha y de cómo uno debe de desarrollar el escape con respecto a la percepción también. Y el símil que da el Buda con respecto al contacto es el de una vaca despellejada, que donde quiera que se encuentre será atacada incesantemente por los insectos y otras criaturas que viven en las cercanías. Es decir, el contacto es precisamente como la incidencia de estos animalillos, ¿sí? que llegan y se posan en su cuerpo, que está hipersensible debido a que está despellejado y le causa sensaciones dolorosas. Entonces ese es el símil para cómo considerar el contacto. Al igual que una vaca despellejada, el hombre está indefenso, expuesto a la constante excitación e irritación de los contactos sensoriales que se agolpan sobre él por todas partes a través de los 6 sentidos. Un aspecto interesante en la misma reflexión y muy útil es considerar los contactos sensoriales como algo de lo cual no tenemos control absoluto. Es a lo largo del día somos presa de contactos tanto agradables como desagradables, un sinnúmero de ellos a diario, y no tenemos control sobre ellos. Estamos a merced de esos contactos, así como la vaca despellejada está a merced de las alimañas. Bien, finalmente la abolición, la restricción sensorial y el autodominio dirigen la abolición hacia el kama que pone fin al kama, es decir, el noble octuple sendero. El noble octuple sendero es el único tipo de kama o acción que conduce al fin de todo kama, de toda acción. ¿Sí? Es otra forma de definir la liberación que produce la vía o el sendero. ¿Sí? Es un kama particular de 8 partes, como ustedes ya saben. ¿Sí? El karma propio del entendimiento correcto, de la intención correcta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo practica uno el noble octuple sendero? A través de 2 aspectos muy importantes en relación a la abolición, que son la restricción sensorial, ¿sí? Y el autodominio. Es decir, son las formas en las que uno controla o modera, por lo menos, sus propias impulsiones, sus propias voliciones. ¿De acuerdo? Y de esa forma uno dirige la volición dejando atrás las voliciones malsanas inicialmente y generando voliciones sanas. Ahora, estas voliciones sanas siguen siendo dukkha, siguen siendo sufrimiento, y la mera generación de voliciones sanas no nos saca del atolladero de samsara. Pero las voliciones sanas representan una base excelente para apoyarse y poder desarrollar el noble octuple sendero. Es decir, esas voliciones sanas proveen las condiciones que le permiten al ser practicar el noble octuple sendero. ¿Sí? Bien, el símil que da el Buda acerca de la abolición es de un hombre que es llevado por 2 hombres fuertes hacia un pozo con carbones ardiendo. Las voliciones sanas y malsanas nos arrastran en forma análoga hacia los correspondientes resultados, y no es posible evitar los resultados del karma. Sobre todo los que son últimamente dolorosos son los que más nos afectan, obviamente.
Entonces, el pozo básicamente representa, el pozo con carbones ardiendo, representa el samsara, que es precisamente el campo de juego del kama, precisamente. Ese es ahí es donde, en samsara es donde se manifiesta, donde actúa, donde tiene sus resultantes el kama o la abolición. Después tenemos la conciencia. ¿Cómo practicamos? Uno practica de acuerdo con el Satipatthana Sutta, considerando el tercer fundamento de la atención, que es la atención la atención a la mente, ¿sí? Propiamente a los estados de conciencia. Y así, si recuerdan el Satipatthana Sutta, la fórmula dice algo así como: uno contempla la mente con deseo como mente con deseo, la mente sin deseo como la mente sin deseo, la mente con aversión como la mente con aversión, la mente sin aversión como la mente sin aversión, la mente con ofuscación como una mente ofuscada, y la mente sin ofuscación como una mente no ofuscada, una mente contraída, una mente expandida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y uno desarrolla nuevamente un desapasionamiento hacia todos los estados de conciencia, de acuerdo con el Satipatthana Sutta, ¿sí? Uno contempla, por supuesto, el Satipatthana Sutta es la base de Vipassana. Uno contempla cómo surge la conciencia, cómo cesa la conciencia. Con respecto a la abolición, también uno contempla cómo surge la abolición, cómo cesa la abolición. Con respecto al contacto y la sensación, uno contempla cómo surge el contacto y la sensación y cómo cesan los mismos, ¿no? Y de esa forma uno practica de acuerdo con Vipassana. También uno ve los 4 nutrimentos desde el punto de vista de dukkha, que ya lo explicamos, que es la segunda característica universal de la existencia, y para completar la práctica de Vipassana uno ve estos 4 nutrimentos desde el punto de vista de anatta, o el no yo. Bien. Aquí me salté esta partecita, la última parte en el párrafo. Dice: por otra parte, hay que considerar que la conciencia de reenlace, es decir, en el renacimiento, se nutre de nama rupa, es decir, de mente materia, y viceversa. Así, la conciencia nos lleva a experimentar cuerpo y mente con todo el sufrimiento que ello implica, ¿sí? Entonces, venimos de un estado de sufrimiento en la vida anterior y renacemos a un estado de sufrimiento en la vida presente. Y aquí está el símil, es de un criminal que es castigado por el rey. Es decir, diversos estados de conciencia son experimentados dolorosos cuando no son deseados y son resultado de acciones volitivas pasadas. Bien. Aquí, por ejemplo, les incluí simplemente como es parte de, y es interesante porque en el Kudaka Nikaya, que es la última colección de los suttas, ahí se encuentra uno el Samanera Paña, que se llama Las preguntas a un Samanera, y de hecho este pequeño fragmento es parte de una obra muy importante para los monjes que se llama el Navakovada, que es un pequeño manual, bueno, ni tan pequeño, es un manual que se le da a los bhikkhus novicios, y ellos se entrenan con ese manual generalmente 1 año o 2 años antes de que tengan su ordenación completa como bhikkhus. Y dentro de este Navakovada, una de las partes es precisamente el Samanera Paña, que son estas 10 preguntas que en alguna ocasión el Buda le hizo a un novicio. Ese novicio se llamaba Sopaka y tenía 7 años y era considerado un arahant a los 7 años. En el canon hay
hay otra referencia a un bhikkhu, a un novicio, perdón, que era un arahant. No era Sopaka, era otro, tenía otro nombre. En fin, parece ser que la edad mínima para poder ser arahant es 7 años. Hay también instancias en el Canon Pali en donde se mencionan otros novicios que eran arahants, que se hicieron arahants a los 8 años de edad. En fin, eso nada más como un dato curioso. Pero el Samanera Paña inicia con la pregunta. El Buda le pregunta al Samanera, así nada más le preguntó fuera, así nada más espontáneamente, le dijo, ¿qué cosa es uno? Y el Samanera le contesta, todos los seres subsisten de nutrimento. Eso es lo uno fundamental, es esa unicidad, esa singularidad, es el nutrimento mismo. Entonces, esto es para darles una idea de la relevancia que tiene el nutrimento. Después, posteriormente, continuó el Buda con sus preguntas. Preguntó qué cosa es dos. Dos es nama rupa, mente y materia. ¿Qué es tres? Tres tipos de sensación, agradable, desagradable, y ni agradable ni desagradable. ¿Qué es cuatro? Las cuatro nobles verdades, obviamente, será fácil. ¿Qué es cinco? Los cinco agregados sujetos al apego. ¿Qué es seis? La base interna sextuple. ¿Qué es 7? Los 7 factores de la iluminación. ¿Qué es 8? El noble octuple sendero. ¿Qué es 9? Las 9 moradas de los seres. ¿Qué es 10? Los 10 atributos de un arahant. Y así fue como contestó el novicio Sopaka. Estas 10 importantísimas preguntas. Puse aquí los ¿cómo se dice en español? Superscritos o los índices superiores de referencia a esas dos últimas preguntas con una explicación para que la tengan en las notas. No la voy a discutir aquí porque me saca del tema principal, o sea, defino las 9 moradas de las seres, los 7 estaciones para la conciencia y las 2 esferas y los 10 atributos del Arahant. Pero eso ya lo leerán ustedes por su cuenta. Yo continúo con el tema para no salirme y básicamente llego aquí a una conclusión. Este es un fragmento no del Majjhima, es un fragmento del Anguttara Nikaya, libro de los 10, el sutta número 27, y dice, cuando un bhikkhu está completamente desencantado con una cosa, completamente desapasionado respecto a ella, completamente liberado de ella, ve completamente sus limitaciones y penetra completamente su significado. En esta misma vida pone fin al sufrimiento. ¿Qué es esa singularidad? Todos los seres existen a través del nutrimento. Cuando un monje está completamente desencantado con esa única cosa, completamente desapasionado respecto a ella, completamente liberado de ella, ve completamente sus limitaciones y penetra completamente su significado, en esta misma vida pone fin al sufrimiento. Entonces, para concluir la discusión de hoy, ese es el sutta que escogí precisamente para indicar la grandísima relevancia que tiene como categoría de la enseñanza el nutrimento. El tema es increíblemente amplio, me di cuenta cuando empecé a recabar la información, dejé mucha información atrás porque pues, es una discusión de un poco menos de una hora, pero hay muchísimo material en el canon, en los comentarios, en el Visuddhimagga, en el Vimuttimagga, hay muchas fuentes, pueden encontrar ustedes referencias al nutrimento, a los cuatro nutrimentos. Y bueno, con esto concluimos la exposición de hoy y la semana que entra, a ver, ya regresé o no. ¿Sí me pueden ver? Sí, te vemos. Bueno. Entonces, aquí concluimos entonces y tenemos unos minutitos para alguna pregunta o comentario que tuvieran.
Iba a decirles que en la siguiente sesión, entonces vamos a iniciar el estudio del entendimiento correcto desde el punto de vista del origen condicionado, el origen dependiente, ¿no? Paticca Samuppada. Entonces eso nos va a tomar tal vez algunas sesiones, pero no tenemos ninguna prisa, pero va a ser muy interesante abordar ese aspecto de la enseñanza que es absolutamente central, ¿no? Ahora, si tienen algún comentario, pregunta. Sí, adelante. Nada más, en el nutrimento físico, en el sutta lo subdivide en burdo o sutil. Sí, muy buena observación. Hay que tomar en cuenta que tú sabes muy bien que existen tres esferas de existencia para los seres, tres grandes esferas, ¿no? La esfera del deseo sensorial, la esfera de la materia sutil y la esfera inmaterial. Entonces los seres pueden estar existiendo en cualquiera de estas grandes esferas, las cuales, como sabes, tienen muchas subdivisiones. Entonces, la primera esfera, la esfera del deseo sensorial, es a la que pertenecen los humanos, los seres infernales, los petas y ciertos devas, ¿no? Ahora, en esa esfera, el nutrimento físico se consume precisamente como desde el punto de vista de esta enseñanza, se le considera como nutrimento burdo. ¿Por qué? Porque es la ingestión de materia, ¿sí? Concreta, burda, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama nutrimento físico burdo. Y el sutil es el que se consume en la segunda esfera de existencia, que es la esfera de la existencia en la esfera de materialidad sutil, que es la propia de los brahmas, ¿sí? Entonces ellos subsisten a través del nutrimento, pero no comen nutrimento físico, ¿sí? Se alimentan de la misma, es la misma naturaleza física que tienen, eso mismo es parte de su nutrimento. Entonces es materia sutil. Y desde luego, nada más para completar, es de entenderse que ya no hay alimento físico, burdo o sutil en la esfera inmaterial. A pesar de que hay seres viviendo ahí, existiendo ahí, esa existencia es de 4 agregados. Es decir, en la esfera inmaterial, esos seres solamente poseen, por decirlo así, sensación, percepción, volición y conciencia, pero no existen, no poseen cuerpo físico, ya sea burdo o sutil. Entonces, por lo tanto, no necesitan ese tipo de alimento. ¿De qué se alimentarían? Pues se alimentarían de volición, se alimentarían de contacto y de conciencia. Esos serían los nutrimentos para esa existencia, para esa esfera. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muy buena pregunta. ¿Algún otro comentario o pregunta? En cuanto pueda, les envío al WhatsApp los apuntes las notas que hice para la sesión. Y como les dije, hay un poquito más de material que ya no vimos ahí, pero que es muy interesante. Por favor, revísenlo. ¿Sí? Y en fin. Si no hay más preguntas, entonces... Rápido, una pregunta. A ver, Aarón. Como comentario o pregunta, no sé, duda. A ver, bueno, si entendí bien, digo, muchas gracias por la explicación. Si entendí bien, al final, aunque es muy detallado este tema del nutrimento, sí. Digamos que para poner cesación al nutrimento es que cese el deseo, ¿no? Y con base al noble octuple sendero, ¿no? Es lo que entendí. Sí. Entonces, es
se me hace como una buena explicación, sin embargo, me da la sensación un poco como de, como de que no podemos hacer nada prácticamente con el nutrimento hasta no vencer el deseo, ¿no? O sea, es como, o no sé, digamos, o no sé si o más bien quizás viéndolo más bien correcto, es como nos explicabas hace rato, o sea, viendo cada nutrimento, es como hacer ese esfuerzo en cada etapa para poder vencer el deseo de, no sé, de la abolición, bueno, las condiciones, ¿no? De la abolición, de la conciencia, o algo así para que sea, digamos, que a nivel práctico, de esa forma, o cómo me podrías decir algo al respecto de este entendimiento. Sí, tu observación es muy pertinente, porque hay que tomemos en cuenta lo difícil que sería hacer cesar el deseo por el nutrimento, porque simplemente consideremos el alimento material. O sea, si uno empieza a ayunar un día, 2 días, las sensaciones desagradables son terribles, ¿no? Y el deseo se incrementa muchísimo, el deseo por el nutrimento material, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando consideramos otros deseos que son muy fuertes, ¿no? Como el mismo deseo sexual, por ejemplo, o el deseo de existencia, ¿sí? Se dice que hasta es le llamamos coloquialmente el instinto de supervivencia, y se dice que es el instinto más fuerte, ¿sí? Es en términos del Dhamma le llamamos el deseo de existencia, que es una de las 3 corrupciones, ¿sí? Junto con el deseo de satisfacción sensorial, ¿sí? Y la ignorancia. Esas son las 3 corrupciones. Entonces, son cosas increíblemente fuertes que nos atan a samsara. Entonces, la forma de ir disminuyendo ese deseo de entrada, desde luego que cómo podríamos simplemente desarrollar desapasionamiento contra el hambre de comer físicamente, pues está difícil. Sin embargo, recuerden que el entrenamiento es gradual, ¿no? Es decir, y el Buda nos enseña cómo darle la vuelta al asunto, ¿no? Y ese darle la vuelta al asunto no es simplemente abstenernos de comer, ¿sí? O abstenernos, tampoco no podemos abstenernos del contacto. Es imposible abstenerse del contacto, es imposible abstenerse de la comida material, es imposible suprimir la conciencia, no se puede, y lo mismo las voliciones. Entonces la forma en la que el Buda le saca la vuelta al asunto, por decirlo así, es a través de ciertas acciones, y esas acciones son el noble óctuple sendero. Cuando se completa la vía del noble óctuple sendero hasta sus últimas consecuencias, que es el caso del Arahant, entonces el Arahant ya no tiene deseo ya no tiene deseo de satisfacción sensorial, ya no tiene deseo de existencia, ¿sí? O sea, imagínense al grado al que llega la mente para no tener deseo con respecto a esas cosas, ¿no? Entonces, el Arahant, por ejemplo, come por una mera cuestión funcional. Es decir, simplemente, ahí sí, el Arahant sí come exactamente de acuerdo a la reflexión. Come simplemente para mantener el cuerpo. ¿Por qué? ¿Y por qué un Arahant mantiene el cuerpo? Simplemente lo hace por compasión hacia los demás. Creo que quedan 30 segundos, Miguel, de la llamada. Entonces, creo que eso más o menos explicó el asunto, ¿no? Hay que darle la vuelta practicando el noble óctuple sendero. Mil gracias, Bueno, claro. Que estén muy bien todos y nos vemos en 15 días, continuamos en 15 días. Cualquier otra pregunta, pues por WhatsApp. Que estén bien. Mil gracias, un abrazo. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Adiós.